para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Todos son bienvenidos. Siéntanse bien, siéntanse en casa. Vamos a estar hablando un poquito de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan. Amén. Gloria a Dios. En el libro de San Juan 14, 12. Amén. Amén. San Juan 14, 12, vamos a leer. ¿Lo tienen? Amén. Dice así. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora inclinamos nuestro rostro para orar. Amén. Querido Gloria a Padre Dios. Celestial, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Dios, venimos delante de ti, Señor, pidiendo, Dios, que tú tengas a bien, Señor, estar con nosotros, Padre, y que nos enseñes aquello que necesitamos, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor, y que podamos entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos, Señor, quietud, danos paz, Señor, en nuestra mente, Señor, para que podamos entender, Padre. Bendícenos, ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra, Señor. En el nombre bendito de nuestro Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora tome su lugar. Vamos a estar hablando un poquito acerca de el propósito de su venida. Amén. Es un tema muy sencillito, pero tiene muchos significados y lo podemos analizar. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús viniera a la tierra? Usted sabe, Jesús es Dios en carne. ¿Cuál fue el propósito de que Dios se vistiera de carne para venir a esta tierra? Todos los predicadores que predican dicen que Él dejó su trono y corona allá en el cielo y para venir aquí a la tierra a sufrir. Bueno, hasta cierto punto es verdad. Él dejó aquello para venir a salvar al hombre, porque el hombre estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. No había un camino de regreso hacia la eternidad. Entonces el Señor tuvo que venir para que hubiera un camino. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él, o sea, sí por Él. Fíjese, ahí mismo donde está usted, vamos a leerlo textualmente para que usted pueda decir 14:6. 14:6. Amén. ¿Sí lo tienen ahí? Amén. Dice así, dice, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, de manera que ese es el propósito, que Jesús, Dios en carne, haya venido a esta tierra. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Amén. Usted dice, ¿qué es lo que estaba perdido? Usted y yo estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, porque el pecado había entrado a la raza humana y el hombre había sido echado fuera de la presencia de Dios y no había compañerismo con Dios. El hombre estaba perdido completamente, pero Jesús, o sea Dios, vino para ese propósito, para salvar lo que estaba perdido, y entre esos muchos perdidos estaba usted y estaba yo. Pero fíjese, vamos a seguir leyendo un poquito aquí en este camino, porque Jesús vino a esta tierra para regresarnos a donde estábamos antes. Dice usted, ¿dónde estábamos antes?
Dice la Biblia que antes de que el hombre cayera, estábamos en Dios. Y que Dios crió al hombre a la imagen y semejanza, y Dios lo crió varón y hembra. Eran semejantes a Dios, porque eran hijos y hijas de Dios, o son hijos y hijas de Dios. Entonces, ellos al negar la palabra, al descreerla, ellos fueron lanzados fuera de la presencia de Dios. Pero en ese tiempo en que Dios ha enviado a su Hijo hecho de mujer, o más bien Él se ha vestido de carne en un cuerpo llamado Jesús, para que pudieran pagar aquella culpa, aquel precio que el hombre y la mujer cometieron allá en el principio. Él vino a pagar ese precio. Era un precio enorme, grande, pero realmente solamente Dios lo podía pagar. Por eso Él se hizo un cuerpo de carne para poder venir, fíjese, para poder venir y ser uno de nosotros, ser un humano más, ser un hombre que pudiera sentir aquello que el hombre siente, y él realmente pudiera vencer a la muerte y al infierno. Pero fíjese, cuando el hombre salió de la presencia de Dios, él quedó fuera de la presencia y no había manera de regresar a Él. Entonces había un precio, había una barrera entre Dios y el hombre que no podía cruzarla. Entonces Dios tuvo que vestirse de carne para pagar ese precio. Fíjese, aquí es donde vamos a poner mucha atención porque está como un poquito enredado. Fíjese, Dios en carne vino a tomar su lugar de usted, mi lugar mío. Usted como pecador tenía que morir porque no había otra manera. Tenía que morir, y el Señor Jesús vino y Él se hizo pecado por usted y por mí. Entonces, cuando hubo ese cambio, fíjese, Jesús, Dios en carne, tomó mi lugar, o tomó su lugar, y Él murió en lugar de usted, para que usted fuera santo en lugar de Él. Fíjese. Entonces, de manera que Él se hizo pecado por nosotros, y nosotros somos santos por su gracia de Él, porque Él tomó nuestro lugar. Si usted quisiera ser salvo por sus méritos, jamás lo podría hacer. Jamás podría usted ser salvo, porque realmente nosotros somos criaturas del tiempo, criaturas en pecado. Entonces el Señor Jesús vino y tomó su lugar, y Él murió en lugar de usted. ¿Para qué murió Él? Mucha gente no entiende y piensa que Él nada más murió porque sí, pero realmente Él murió porque lo amaba tanto, o nos amaba tanto. Dice la Biblia que viviendo Él nos amó, y muriendo Él nos salvó, porque realmente Él tomó nuestras culpas, nuestros pecados, y los llevó lejos. Por eso dice la Biblia que tus pecados son echados al mar del olvido, donde jamás volverán a la memoria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron borrados. Entonces fíjese, Él tomó, fíjese, así más sencillo, Él tomó su lugar de usted. Él se hizo pecado, todas sus culpas, todos sus pecados, todo lo que usted ha cometido, lo que usted iba a cometer y lo que va a cometer todavía, Dios ya lo llevó. Y entonces usted tiene que tomar el lugar de un cristiano. ¿Sabe qué es la palabra cristiano? Ser como Cristo. La propia vida de Dios viviéndola a usted, reflejando a usted. Por eso la Biblia y la gente dice, ahí va un cristiano. La palabra cristiano es ser como Cristo. El mismo espíritu que guiaba a Cristo, que era el Espíritu Santo, debe de guiarlo a usted, porque usted ha tomado el lugar de Cristo. Usted ahora es un cristiano, y Cristo, la palabra, se hizo pecado por usted y por mí. Entonces es lo que tenemos que entender. Usted no tiene por qué andar viviendo como un agente del mundo. Usted ya no es del mundo. Usted ya, el precio de su salvación ya fue pagado. No dice la Biblia que Él vendrá a pagar el precio. Él ya lo pagó. Nada más nosotros, como seres humanos,
tenemos que entender eso, que ya fuimos salvos. Fuimos salvos o somos salvos por gracia, no por méritos de alguien que haya hecho algo, no por los méritos propios de usted o de mí, que porque vamos a la iglesia o porque oramos o porque somos cristianos o porque somos buenas gentes. No, es porque el Señor Jesucristo cambió su lugar. Él se hizo pecado por usted, para que usted hiciera justicia por Él. Entonces hoy usted tiene que vivir una vida que es la vida de Dios. Por eso fíjese lo que dice Pablo. Fíjese, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Gálatas. Gálatas. En el libro de los Gálatas 2. En el libro de los Gálatas 2. Efesios. ¿Tiene? Gálatas 2, 20, vamos a leer. Dice así, Gálatas 2, 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, cuando Pablo entendió estas cosas, él miró que estaba él y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que entender esto, de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Estamos crucificados, ya nuestra vida está muerta o crucificada. Y como dice aquí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, nuestro hombre viejo tiene que quedar crucificado ahí, de tal manera que ya no vivamos la vida del mundo o la vida que teníamos atrás. Ya no vivimos esa vida, porque ahora tenemos la vida de Cristo viviendo en nosotros o fluyendo en nosotros, porque ha habido un cambio. El hombre pecador es Cristo. Fíjese bien, usted dice, Cristo, Él no cometió pecado. Él se hizo pecado por usted y por mí. Él no tenía pecado, Él no tenía por qué morir, pero Él murió por usted y por mí. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, usted se da cuenta que usted es un cristiano, que la vida de Cristo está en usted, y usted tiene que vivir como tal, como un hombre santo, como un hombre que ha vencido. Dice, no, usted no ha vencido, venció Jesús por usted. Él realmente, la vida de Cristo ahora está en usted. Usted tiene que vivir como una dama, como una mujer, porque esa mujer pecadora, Jesús tomó su lugar, de esa mujer pecadora, de esa mujer chismosa, de esa mujer vulgar. Él tomó su lugar. Y a usted ahora es una santa de Dios, es una dama, tiene que vivir como tal. Amén. ¿Por qué? Porque usted ahora es una cristiana. Cristo, el Espíritu Santo, vive en usted. Porque si no, el Señor Jesús murió en vano. Si no, el Señor Jesús murió en vano. Y entonces usted, en realidad, no ha entendido. Porque fíjese, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ya lo encontró. Ya lo encontró. Es usted, soy yo. Entonces ahora Él ha dado su vida por usted y por mí. Y dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fíjense, vamos a abrirlo a la Escritura. Romanos 8. Romanos 8, vamos a leer eso. Está después de los Hechos. Romanos 8. Romanos 8, 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así. ¿Romanos qué? Ahora pues, Romanos 8.1. Romanos 8.1. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay. Dice, para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme la carne, más conforme, ¿qué hermanos? Al Espíritu. Conforme el Espíritu. Ya no andan haciendo las cosas de la carne, ya no andan haciendo las cosas del mundo, de pecado, ahora andan haciendo las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, para esos no hay ninguna condenación. ¿Sabe usted que ya el Señor Jesús ya pagó el precio? Hace 2000 años o desde antes de la fundación del mundo, ya pagó el precio por usted. Pero usted no lo puede entender, que usted ya fue salvo desde hace muchos años que fue salvo, desde antes de la creación, porque dice la Biblia que a los que antes conoció, Él también los predestinó. Fíjese. Vamos a leer ahí, estamos en Romanos 8, 29, desde el 28, 8 a 28, ahí en la misma página que está. Dice, y sabemos que a Dios, dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme el propósito de Dios, hermanos, son llamados. Digamos que usted y yo somos llamados. Digamos que usted y yo somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Bueno, fíjense, vamos a seguir leyendo el 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué les hizo, hermanos? También los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿entre qué? Entonces Él es el primogénito, Él es nuestro hermano, el primogénito. Por eso dice que conforme al propósito somos llamados. Somos llamados para un propósito. Entonces, estos que Dios llamó, fíjese allí mismo en el 30, sigamos leyendo. A los que predestinó, a esos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, fíjese, usted dice, antes de que usted naciera, antes de que viniera a esta tierra, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Él dice en la Biblia que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Usted, cuando nació en esta tierra, fíjese, a veces no podemos entender esto, pero usted cuando nació en esta tierra, usted ya era salvo, y ya es salvo, porque el Señor ya pagó el precio desde hace muchos años. Esto aquí que estamos nosotros viviendo hoy es como cuando usted ve una película, que la pone y la está mirando ahí en la película, pero la película ya fue filmada hace muchos años. Entonces usted tiene que entender eso, que usted tiene que entender que usted no nació para servir al pecado, que usted no nació para andar en los vicios, que usted no nació para andar exhibiendo sus carnes, las mujeres, con sus minifaldas o así. Usted no nació para eso. Usted nació para ser una santa de Dios, para que reflejara a Dios en su diario vivir, para que reflejara usted el carácter de Dios, porque Él ya pagó el precio. Él ya lo hizo desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos entender? Que Él ya lo hizo, no es que lo va a hacer, Él ya lo hizo desde hace muchos años. Usted tiene que entender que usted ya es salvo por gracia, no por sus obras, no porque usted haga algo, usted es salvo por gracia. Entonces, cuando usted entiende esto, jamás vivirá como un pagano, jamás vivirá como una persona del mundo. Usted vivirá siempre como un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted. Ya no vive usted, mas ahora vive Cristo en usted. Amén. Entonces, cuando entendamos esto, eso va a ser maravilloso. Eso va a ser muy maravilloso. Entonces, fíjese, vamos a ir leyendo aquí un poquito cuando esas cosas suceden, porque el Señor para eso vino. Ese fue el propósito de su venida. Él no vino para otra cosa, Él vino para intercambiar el lugar de Él por el lugar de usted. Amén. Para que usted pudiera regresar al cielo, para que usted pudiera regresar a ser un hombre santo, una mujer santa,
que no hubiera ninguna condenación, ningún pecado en usted y en mí. Entonces, de esa manera, Dios tomó nuestro lugar y Él se hizo pecado por nosotros. Entonces la Biblia dice que nosotros, fíjese, cuando Él dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra, no había pecado. Ningún pecado había en ese hombre. Amén. Y ya hoy en día usted no tiene la culpa de haber nacido en pecado. Usted no tiene la culpa de haber nacido en pecado. Usted tiene realmente que entender que el Señor Jesucristo ya sufrió por usted, ya pagó por usted. Y ahora usted tiene que portar como, dice, la palabra dice, como un Dios. Sí, Señor, usted es un cristiano. ¿Sabe qué es un cristiano? Es un hijo de Dios. Un hijo del príncipe, o sea, un príncipe, un hijo del rey, un hijo de Dios. No es cualquier cosa, es algo enorme, lo más grande que puede existir sobre la tierra. Pero ¿sabe una cosa que tiene que hacer usted? Tiene que creerlo. Tiene que creer que usted ya es salvo por gracia. Tiene que creer que usted es un hijo de Dios por gracia. ¿Usted cree que, por ejemplo, un ejemplo, usted cree que usted le pidió a su mamá nacer? ¿Verdad que no? No. Entonces así con Dios. Pero Él por su gracia nos tiene aquí en la tierra, porque somos sus hijos. ¿Y sabe qué? Nos ama tanto, que por eso ese fue el propósito de venir, a dar su vida por usted y por mí. Él nos ama tanto, tanto nos amó, que Él dijo, aquí está mi vida por la de Él. Porque usted como pecador tenía que morir. Pero dijo, aquí está mi vida, para pagar lo que Él ha hecho. Entonces, de esa manera es como Dios quiere que usted y yo lo entendamos. Entonces ya vimos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a los que antes amó, a estos también predestinó. Usted dice, si yo te un poquito estoy bien joven, pues aún antes de la fundación del mundo tú ya existías. Aún antes de la fundación del mundo ya estabas allá en los pensamientos de Dios. Hoy en día solamente está mirando la película, pero la película fue filmada hace muchos años. Bueno, usted dice, sí estábamos en los pensamientos de Dios. Estábamos allá en los pensamientos de Dios, como cuando usted va, un joven, dice, yo un día me voy a buscar una mujer y me voy a formar una familia. Él está pensando solamente. Entonces así Dios, Él quería formar una familia, quería tener unos hijos. Entonces Dios lo pensó y luego lo habló y vino a manifestación. Nosotros somos la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Fíjense, vamos a ir a la otra escritura aquí, porque a veces la gente no entiende que Jesús es Dios y que como tal Él tiene hijos y hijas que le alaban y que le glorifican. Y para eso los crió. Es el propósito de criarlos. Fíjense, vamos a ir a una escritura aquí en el libro de San Juan. En el libro de San Juan vamos a regresar y vamos a leer ahí tantito. Donde empezamos, en San Juan 14, 12, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará. A veces la gente no entiende esto, porque piensa que nosotros, los hijos de Dios, Dios no nos ha dado poder, o no nos da poder. Los hijos de Dios tienen poder para pedir, para hacer. Por eso Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes o nosotros también las harán. Entonces cuando Él está diciendo esto, usted tiene que creer que el Espíritu Santo, que es Dios, está en usted. Y cuando ese Espíritu Santo está en usted, usted puede hacer las obras que hizo Jesús cuando estaba aquí sobre la tierra. Usted dice, pero hermano, usted solamente tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Únicamente tiene que decir eso: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y Él estará con usted todo el tiempo, nunca lo dejará solo.
Y entonces usted pasa de muerte a vida. Usted pasa a ser un cristiano, un hijo de Dios. Pero usted tiene que clamar y decirle: Señor, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que tú vivas en él. Quiero que haya un cambio. Fíjese, porque cuando el hombre está en el mundo, él es un pecador, pero tiene que haber un cambio. ¿Cuál es el cambio? De un pecador a un santo, de un hombre mundano, del diablo, a ser un hijo de Dios. ¿Pero cómo? Tiene que aceptar la vida de Jesucristo, de usted. Que usted, esa vida vieja, esa vida pecaminosa, tiene que morir o salir y entrar en la vida de Cristo en usted. Y cuando la vida de Cristo está en usted, entonces usted hará las obras de Dios. Porque fíjese, un ejemplo así sencillo, y a lo mejor soy un poquito raro, pero fíjese, si un cerdo, un puerco, un cerdo, le cambiara la naturaleza, o sea la vida, y le pusieran vida de un cordero, entonces él actuaría como un cordero. Así es el cristiano. Nosotros en el mundo somos como cerdos, como puercos. Nos batimos ahí en lo más vil, en lo más negro de la sociedad. Pero vino Cristo y nos cambió la naturaleza o la vida. Y nos puso su propia vida. Él siendo un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puso su naturaleza en usted. Y usted ya no puede actuar hoy como un cerdo, aunque tenga la apariencia de cerdo. Es decir, el hermano Nacho está bien feo. Sí, pero lo que está dentro está dentro. Y eso es lo hermoso. Lo hermoso de que la gente no puede mirar. Porque él mira lo exterior, pero no puede mirar lo que hay dentro. Entonces, porque fíjese, ¿cuál es la diferencia de un borracho, o sea, de una gente que anda en el mundo perdido en los vicios, a un predicador? Es el mismo cuerpo. Hasta más feo, hasta más enojón, cara de, como decía un hermano, cara de perro chato. Pero no es eso lo que está, es lo que está dentro. Porque es lo que Dios vino a cambiar, la naturaleza. Que hoy usted tenga una naturaleza de cordero, una naturaleza de una mujer santa, que pueda decir verdaderamente: esa es una hija de Dios, verdaderamente ese hombre es un hijo de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que por los frutos es conocido el árbol. Así nosotros, por los frutos la gente nos conoce quiénes somos. Entonces Pablo, el apóstol Pablo dijo: nosotros somos conocidos de la gente. Somos conocidos de la gente por buenas obras o por malas obras, pero somos conocidos. La gente que no quiere cambiar su vida, que no quiere darle su vida a Cristo para que Cristo viva en él, ellos van a decir: no, pues ese hermano no sirve para nada. ¿Es verdad? El hombre del mundo sin Cristo, ¿para qué servirá? Es como la semana pasada que decíamos: ¿para qué servirá un documento sincero? ¿Para qué servirá un documento bien escrito o un billete falso? ¿Sabe usted cuánto vale un billete falso? ¿Uno de 1000? No vale nada. Así es, un hombre sin Cristo es lo que vale nada. Pero un hombre con Cristo vale 1000 pesos, o sea, como el billete, o mucho más. Pero digamos, estamos hablando así de un billete así. Entonces, fíjese, Jesús vino a cambiar su naturaleza. Vino a poner su propia vida de él en usted. Y la vida de usted la tomó él y la llevó. Y está crucificada ahí con Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, cuando Él venga a la tierra, seremos manifestados. Ahora usted dice: cuando Él venga a la tierra, ¿cuánto faltará? ¿Cómo decíamos la semana pasada? Bueno, vamos a leer aquí antes de cambiar. ¿Cuánto faltará? Fíjense ahí mismo, en San Juan 14. En San Juan 14, 17. Ahí mismo San Juan, estábamos en San Juan 14, 17. ¿Se lo tienen? Dice así.
Dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y en vosotros. Entonces, fíjese, ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mundo no le conoce. ¿Por qué no le conoce? Porque realmente no le interesa, no es para ellos. El mundo, la gente pecadora del mundo no lo conoce, por eso hace lo que hace, por eso vive como un cerdo, o vive como un cerdo. Pero cuando ya le conocen como nosotros, como dice aquí la Biblia, el Espíritu de verdad, cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Dentro de usted. Cuando usted cambia, hace el cambio. Cuando usted dice, Señor, ya no quiero esta vida miserable de pecador. He ido a tantas iglesias, he hecho esto, he orado, he hecho aquello, lo otro, y no he podido cambiar, porque no va a poder cambiar. Tiene que usted darle su vida a Dios para que Él viva en usted. Tiene que haber un cambio. No sé si me explico. La vida de usted tiene que entrar en Cristo, y la vida de Cristo tiene que entrar en usted, y usted vivir como un cristiano, como un hijo de Dios, como un hombre, una mujer, una dama completamente santa, pura, virgen. Porque si usted no hace ese cambio, jamás de los jamás podrá vencer. No importa qué iglesia vaya, no importa qué sermón escuche, no importa qué predicador predique, no importa lo que haga, se pasa toda la vida orando. Mientras no haya ese cambio, usted no podrá entender estas cosas. Usted no podrá recibir la vida de un cristiano o la vida de Cristo en usted. Eso tiene que venir a usted y a mí, porque si no, de otra manera, estamos perdidos completamente. Mucha gente así lo hace. Mucha gente no entiende estas cosas, no entiende que él tiene que hacer el cambio, pero cambiar la vida de él por la vida de Cristo. Amén. Bueno, entonces, fíjense aquí. Vamos a seguir leyendo ahí mismo estamos. San Juan 14, 17. Lo voy a volver a repetir. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Dice su Biblia? Bueno, ahora 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poquito y el mundo no me verá. ¿Por qué decía así un poquito y el mundo no me verá? Porque los incrédulos no lo pueden ver. Un poquito y los incrédulos no me verán. Dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, ¿qué hermanos? Porque yo vivo y vosotros también viviréis. Fíjese, ¿por qué? Porque yo vivo. Mi vida, la vida de Dios está en usted. Porque yo vivo, vosotros también vivirán. ¿Por qué? Porque viven por la vida. Es como decir así. Realmente usted se está alimentando de la vida de Dios. Usted es parte de la vida de Dios. Usted no puede vivir sin Dios. Usted no puede vivir sin el alimento que es la palabra de Dios. Por eso, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis. ¿Cuál día? Este día. Está hablando Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos son? Yo estoy en el Padre en mí y ustedes están en mí. ¿Sí está diciendo Jesús? Entonces, es uno. El Padre en Cristo y nosotros en Cristo venimos en lo mismo. Uno y su palabra. El 21. El que tiene, dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué hermanos? Aquel es el que me ama, y el que me ama
será amado de mi Padre, y yo le amaré y lo manifestaré a él. Entonces, el que ama a Dios, fíjense, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. El que no lo ama no los guarda. Le da lo mismo de la iglesia, le da lo mismo orar, le da lo mismo hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios en él. Porque no ha habido ese cambio. No ha habido ese cambio donde él ya, esa vida ya no está en él, la vida del mundo. Ahora está en la vida de Cristo, en él. Y cuando la vida de Cristo está en usted tiene que alimentarse de la palabra. Cada día como un bebé tiene que alimentarse de los pechos de su madre. Así nosotros tenemos que alimentarnos cada día de los pechos de Dios, porque somos sus hijos. De esa manera es como Dios quiere que entendamos estas cosas. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es una realidad. Ustedes, yo nunca he visto a Dios. Yo nunca he visto una maravilla. Yo nunca he visto un milagro. Pues porque usted todavía no ha creído bien. Pero Él lo prometió, manifestarse a cada uno de nosotros. Vivir con nosotros, estar con nosotros, caminar con nosotros. Y fíjense, y ser Él en nosotros. Su vida de Él es la vida que nosotros tenemos que estar viviendo. Nuestra vida del mundo, esa ya murió cuando usted se arrepintió y se bautizó. Y si no ha habido ese acontecimiento, todavía hay tiempo, todavía hay misericordia, todavía el río lleva agua, todavía puede usted doblar su rodilla y decirle: Señor, perdóname, quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Porque solamente así, fíjese, como decía una hermana, a lo mejor se oye raro esto, pero dice una hermana: si el gatito o la gatita tuvo gatitos, ¿cómo se le dice? Pues la gatita tuvo gatitos, ¿verdad? Si la puerquita tuvo puerquitos, pues la puerquita tuvo puerquitos, o sea, son sus hijitos, no puede ser. O sea, la puerca no puede tener gatitos, tiene puerquitos. Así Dios, si Dios tiene hijitos, ¿cómo se les llamaría? Fíjese. Entonces usted, aunque soy así raro, el ejemplo y todo, pero usted es un Diosito. Y va creciendo, porque como cuando nacemos aquí en la tierra, un bebecito así pequeñito, un Diosito, pero luego es un Diosote. No osote, un Dios. Entonces, así es la situación. Dios tiene dioses. Por eso la Biblia que dice que Dios juzga la reunión de los dioses. Usted dice: hermano, ¿cómo puede probar eso? Fíjense, vamos a buscar aquí a ver si lo hallamos. Por aquí ha de estar. Donde Jesús está con estos hombres, los fariseos, y ellos lo perdieron por causa de eso. Porque él, siendo un hombre, bueno, ellos lo veían como un hombre, siendo Dios en un cuerpo, como un hombre. Fíjense, vamos a leerlo para que miramos esto. Vamos a leer aquí en el libro, ahí mismo en San Juan 10. San Juan 10. San Juan 10, 32. Amén. Ahora me quedan 5 minutos. Vamos a leer San Juan 10, 32. ¿Ya lo tienen? Y dice así: respondiendo Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas me apedreáis? 33. Respondieronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, ¿qué, hermanos?
haces Dios. ¿Qué haces Dios? Entonces fíjese, el ejemplo fue que si Dios tiene hijitos, se llaman diositos. Entonces aquí Jesús desde siempre se hacía Dios. Fíjese, 34. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si dije dioses aquellos a los cuales fueron hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Dice: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú, blasfemas. Porque dije, ¿qué dijo, hermanos? Hijo de Dios soy. Por eso pensaban que blasfemaba. Porque Él no solamente era el Hijo de Dios, Él era Dios en carne. La gente no puede entender esto porque dice, es que es el Hijo de Dios, porque era una creación. Todo lo que es creación es Hijo de Dios, pero realmente esta creación era Dios en carne. Por eso dice aquí la Biblia: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú, blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El 37. Y si no hago si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, hermanos, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está ¿en dónde? En mí y yo en el Padre. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así de sencillo tenemos que llegar a ese nivel nosotros, como hijos de Dios. De manera que usted tiene que estar en el Padre y el Padre en usted. Seguro. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Y no nos debemos de rehusar de llamarnos cristianos o hijos de Dios. Aquí a Jesús lo apedrearon. Le dijeron: tú blasfemas porque siendo un hombre dices que eres hijo de Dios. Dijo: no. Así nosotros somos hijos de Dios. Con toda, ¿cómo le dijeron a usted? Con todo el derecho que Dios nos dio. Y el diablo sabe. Por eso el diablo, cuando mira a un hijo de Dios, no se le acerca tan fácil. Se le acerca cuando no sabe, cuando ese hombre no ha reconocido quién es, cuando no sabe ni de dónde vino, ni a dónde va, ni qué está haciendo en esta tierra. Porque usted es valiosísimo, es un hijo de Dios. Fue pagado el precio. Dios murió por usted. Lo máximo, el precio más alto que puede haber sido pagado, ya fue pagado por usted. Pero usted no le da el valor suficiente. Usted ni siquiera cree, pero tiene que creérsela, tiene que creer. Porque fíjense, yo voy a terminar. Cuando usted cree, es como dice la Biblia y el profeta. Dice la Biblia y el profeta que un perdón no es perdón si no es aceptado como perdón. Entonces, cuando usted cree esas cosas y las acepta, entonces son de usted. ¿Sabía usted que, por ejemplo, la gente del mundo, por ejemplo, los que andan acarreando ídolos o paseando ídolos, ellos creen que van a ir al cielo de esa manera? Ellos lo creen. Entonces, así usted tiene que creer que Dios ya pagó el precio. Tiene que creer que ya hubo ese cambio en usted. Que usted ya no es un pecador, usted es un santo de Dios, una santa de Dios. Pero tiene que, de aquí para adelante, tiene que creerlo y vivirlo, expresarlo. Ya no más el mundo en usted, ya no más servir al mundo, sino ahora servir a Cristo, la palabra, y realmente vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a